En una noche oscura y helada en las remotas montañas de los Apalaches centrales, un hombre llamado Felipe Sánchez se encontró atrapado entre la realidad y un misterio antiguo. Mientras caminaba por un sendero cubierto de nieve, un sonido inusual le hizo detenerse en seco. Un crujido seguido de un leve susurro del viento le erizó la piel. En ese momento, no sabía que estaba a punto de convertirse en parte de una leyenda que ha perdurado durante generaciones. La del hombre de las nieves, el Momo Felipe, un apasionado montañés y cazador de historias, había escuchado rumores sobre esta criatura peluda que supuestamente acechaba las profundidades de los bosques. Los ancianos del pueblo hablaban de su presencia con temor reverente, describiéndolo como un ser gigantesco, cubierto de pelo negro que dejaba huellas enormes en la nieve. Pero esta noche, Felipe no solo se sentiría cautivado por el mito, lo viviría en carne propia. Mientras sus pasos lo llevaban más profundamente en el bosque, la curiosidad lo invadió. ¿Era posible que el Momo realmente existiera? La incertidumbre llenó su mente, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de la criatura. Fue entonces cuando lo vio, un rastro de huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier animal que conociera. La nieve fresca se hundía bajo el peso de algo colosal. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y emoción lo impulsó a seguir las huellas. La leyenda del hombre de las nieves ha capturado la imaginación no solo de los habitantes de los Apalaches, sino de personas en todo el mundo. Desde el norte de América hasta las montañas de Asia, historias similares han surgido, cada una enriqueciendo el mito a través de los relatos de quienes afirman haber tenido encuentros. Pero lo que hace a la historia de Felipe tan especial son los detalles locales que añaden un aire de autenticidad. Las historias de avistamientos, como el de Felipe, alimentan la creencia de que hay algo más en el bosque que simplemente la naturaleza. Mientras Felipe seguía el rastro, el ambiente se tornó inquietante. El viento susurraba entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. Las sombras comenzaron a moverse y el crujido de ramas secas bajo sus pies le recordaba que no estaba solo. ¿Era su imaginación o había algo acechando en la oscuridad? La adrenalina corría por sus venas y cada paso lo acercaba más a la respuesta que había estado buscando. La leyenda del Momo, aunque temida, es un símbolo de la conexión entre la humanidad y lo desconocido. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, todavía hay rincones en el mundo donde los misterios permanecen. La historia de Felipe Sánchez es un recordatorio de que a veces las verdades más profundas están ocultas en las sombras de nuestros propios miedos. Así que, ¿serás tú quien se atreva a explorar el misterio del hombre de las nieves? Acompáñanos, mientras desenterramos los relatos que mantienen viva esta leyenda. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión. El crujir de la nieve bajo mis botas resonaba en el silencio helado del bosque, mientras las huellas enormes se extendían ante mí como un camino hacia lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en mis oídos, y a medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, como si la propia naturaleza me observara con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El viento, que antes parecía susurrar secretos, ahora aullaba llevando consigo un eco de antiguas historias que habían perdurado a lo largo de los años. Mientras seguía las huellas, mi mente se llenaba de relatos que había escuchado en torno a la fogata, donde los ancianos del pueblo narraban encuentros escalofriantes con el Momo. Hombres y mujeres que habían cruzado caminos con la criatura hablaban de su tamaño descomunal, de sus ojos brillantes como dos faros en la oscuridad y de su presencia imponente que hacía que incluso los árboles se inclinaran ante su paso. Recuerdo a la abuela Rosa, quien, con voz temblorosa, contaba cómo una noche había escuchado un grito desgarrador que resonó en las montañas, un grito que nunca olvidaría. A medida que me adentraba más en el bosque,
La nieve comenzaba a acumularse en mis botas, y un escalofrío me recorría la espalda. El aire era frío y cortante, y de repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido similar al que había escuchado antes, pero más cerca. Me detuve en seco. Mi respiración se aceleró, y mis sentidos se agudizaron. ¿Podría ser el momo? La idea de que la leyenda pudiera convertirse en realidad me llenaba de una mezcla de temor y fascinación. Con cautela, giré sobre mis talones y seguí el sonido. Cada paso que daba era un desafío a mis propios miedos. No era solo la criatura lo que temía, sino el hecho de que estaba a punto de cruzar el umbral entre la leyenda y la verdad. Al llegar a un claro, me detuve, y mis ojos se abrieron de par en par ante la vista que se me presentó. Las huellas eran aún más grandes de lo que había imaginado, y en el centro del claro algo se movía entre las sombras. Mis piernas temblaban y la adrenalina corría por mis venas. Quería correr, pero la curiosidad me mantenía en el lugar. Observé con atención, tratando de discernir lo que se ocultaba en la penumbra. Era un ser imponente, cubierto de un pelaje oscuro como la noche, y aunque no podía ver su rostro, sentía que estaba siendo observado. En ese instante, comprendí que el momo no era solo un mito, sino una manifestación de los miedos y las esperanzas de quienes habitaban estas tierras. Una parte de mí quería gritar, advertir a otros sobre lo que había encontrado, pero otra parte sabía que la magia de la leyenda reside en su misterio. La historia del hombre de las nieves no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Era el eco de las voces de mis ancestros susurrando en mi mente, instándome a ser valiente, a enfrentar lo desconocido. De repente, el ser en el claro se movió, y un fuerte viento sopló, levantando la nieve a mi alrededor y haciendo que el aire se volviera aún más helado. Fue como si el propio bosque se despertara, y con él, la leyenda de Momo volviera a cobrar vida. En ese momento, comprendí que no solo estaba buscando la verdad sobre la criatura, sino que, de alguna manera, estaba buscando mi propia conexión con el pasado, con las historias que habían dado forma a mi hogar y a mí mismo. Decidí que no podía darme la vuelta ahora. Tenía que descubrir qué había detrás de esas huellas gigantescas, qué secretos se escondían en el corazón de los Apalaches. Así que, con un profundo suspiro, me adentré más en el claro, impulsado por la necesidad de desvelar el misterio del hombre de las nieves. La leyenda me había llamado, y estaba decidido a responder. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de nieve que danzaban a mi alrededor, como si el mismo bosque intentara ocultar lo que estaba a punto de descubrir. A medida que me acercaba al ser en el claro, las sombras parecían moverse, tomando formas que desafiaban mi comprensión. La criatura, quien parecía estar tan atenta a mí como yo a ella, se erguía con una majestuosa grandeza. Su pelaje resplandecía con un tinte plateado bajo la luz de la luna. La imagen era tan surrealista que mis pensamientos se entrelazaban con la realidad, dejando un rastro de dudas y asombro. El aire se llenó de un aroma intenso, un olor a tierra húmeda y musgo, mezclado con un toque de misterio que me envolvía. La leyenda del momo había sido contada tantas veces que en mi mente había comenzado a tomar forma como un ser temible. Pero aquí, ante mí, estaba algo diferente. No había agresión en su postura, sino una curiosidad casi palpable. Mi corazón latía con fuerza, y me sentí como un intruso en su territorio, un explorador en un mundo donde el tiempo parecía haber detenido su marcha. Las huellas que seguí eran cada vez más profundas, marcadas con una fuerza que hablaba de su pertenencia al bosque. Mientras me acercaba, la criatura dio un paso adelante, como si estuviera invitándome a seguir. No podía darme la vuelta ahora, no después de haber recorrido este camino. Con el aliento entrecortado, decidí avanzar un poco más, y en ese instante la criatura se detuvo, fijando su mirada en mí. Era como si me estuviera evaluando, tratando de discernir mis intenciones. Recorrí mis recuerdos, recordando las historias que había escuchado sobre aquellos que lo habían encontrado. Algunos hablaban de encuentros aterradores, pero otros narraban experiencias mágicas,
donde el momo se había mostrado como un guardián de la naturaleza, protegiendo a quienes respetaban su hogar. Tal vez tenía la oportunidad de ser parte de esa historia. Quizás no era solo un testigo de su existencia, sino un participante en el relato que tejía el destino de aquellos que habitaban estas tierras. De repente, un estruendo interrumpió mis pensamientos, un tronco cayendo no muy lejos de donde me encontraba. La criatura giró la cabeza, su atención desviada hacia el sonido. Aproveché ese momento para observarla con mayor detenimiento. Era más que un simple ser, era un símbolo de todo lo que había sido olvidado, un eco de las leyendas que habían sido contadas y recontadas a lo largo de generaciones. Sentí una conexión profunda, un hilo que unía mi existencia a la suya. Decidí hablar, aunque las palabras apenas salieron de mis labios. ¿Eres tú el momo? La pregunta sonaba casi ridícula en el silencio helado, pero tenía que intentarlo. La criatura se volvió hacia mí, y por un momento sentí que podía comprender la respuesta que no necesitaba ser verbalizada. Era un ser de la montaña, de la leyenda, y su esencia estaba entrelazada con la historia de los que habían vivido y amado esta tierra. Con el corazón en la mano, decidí que debía aprender más. Quizás había algo que el momo podía enseñarme, un legado que debía ser preservado. Sin embargo, la criatura, tras un breve instante de contemplación, dio un paso atrás, desvaneciéndose lentamente entre las sombras del bosque. Mis esperanzas de forjar una conexión se desvanecieron tan rápido como había surgido, y me quedé solo en el claro, rodeado por el susurro del viento y el crujir de la nieve. En ese momento, comprendí que el misterio del hombre de las nieves no se desvelaría fácilmente. Era un enigma que requería paciencia, respeto y un entendimiento profundo de las raíces de la leyenda. Mientras regresaba por donde había venido, las huellas gigantescas permanecían marcadas en el suelo, como un recordatorio de que el momo no solo existía en el bosque, sino también en el corazón de aquellos que se atrevían a creer. La historia continuaría, alimentándose de cada encuentro, de cada susurro, y yo había sido parte de ella, aunque solo por un breve instante. Regresé al pueblo con una mezcla de temor y asombro, sabiendo que no contaría a nadie lo que había visto. La magia de la leyenda debía mantenerse viva, y ese era un peso que llevaba con orgullo. El momo seguiría siendo un misterio, un guardián de secretos, y yo era solo un humilde narrador, alguien que había tenido la fortuna de cruzar caminos con el hombre de las nieves. La historia continuaría, y cada vez que la nieve cubriera las montañas, un nuevo capítulo sería escrito. Con cada paso que daba de regreso al pueblo, sentía que las huellas del momo se grababan en mi memoria y su eco resonaba en mi interior. Las luces del pueblo comenzaron a brillar a lo lejos, como faros que me guiaban de vuelta a la realidad. Pero en mi corazón, la experiencia vivida en el bosque se había convertido en algo más que un simple encuentro. Era un llamado a explorar más profundamente las raíces de las leyendas que habían dado forma a nuestra existencia. Al llegar al pueblo, noté que la atmósfera era diferente. Los aldeanos, ajenos a mi experiencia, continuaban con sus vidas, pero había un aire de expectativa en el ambiente. Las conversaciones giraban en torno a los avistamientos recientes del momo, a los relatos de aquellos que habían tenido encuentros similares. Me sentí como un extraño, como si llevara un secreto que no podía compartir, un peso que solo yo entendía. Decidí visitar a don Ramón, el anciano del pueblo, conocido por ser el guardián de las historias locales. Se decía que había tenido un encuentro con el momo en su juventud, y aunque aquellos relatos eran considerados por muchos como cuentos de ancianos, me intrigaba la posibilidad de que él pudiera arrojar luz sobre mi experiencia. Al entrar en en su casa, el olor a madera y hierbas secas me recibió, y su mirada astuta me hizo sentir como si me estuviera evaluando, tal como lo había hecho el momo. «¿Qué te trae por aquí, joven?», preguntó con una voz que resonaba con la sabiduría de los años. Su tono era amable, pero había un aire de seriedad que no podía ignorar. Le conté sobre mi encuentro, sobre cómo las huellas del momo me habían guiado hasta el claro. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se iluminaban con un brillo nostálgico. «El momo no es solo una criatura, hijo mío,
Es un símbolo de lo que hemos perdido, de la conexión con la naturaleza, de la magia que reside en cada rincón de este bosque. Don Ramón comenzó a relatarme historias que resonaban con lo que había sentido en aquel momento. Había relatos de personas que habían sido tocadas por el momo, experiencias de sanación y comprensión, de encuentros que cambiaron el curso de vidas enteras. El momo elige a quienes son dignos de su atención. No todos tienen la suerte de verlo, y menos aún de aprender de él, me dijo con un tono reverente. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a la posibilidad de que mi encuentro no hubiera sido casual. Quizás había un propósito detrás de ello, un mensaje que debía descifrar. La leyenda del hombre de las nieves era más que un simple cuento. Era una llamada a la acción, un recordatorio de la importancia de cuidar y respetar la tierra que habitamos. A medida que la noche caía, decidí que debía compartir mi experiencia de alguna manera. Aunque no podía revelar todos los detalles, sentía el impulso de contarle a la gente sobre lo que el momo representaba. Un guardián de la naturaleza y un recordatorio de nuestras raíces. Comencé a escribir, a plasmar mis pensamientos en papel, entrelazando las historias que había escuchado con mi propia experiencia. Las noches siguientes, me senté junto al fuego en la plaza del pueblo, narrando las leyendas del momo a los niños, que adultos que se reunían a escuchar. Con cada palabra sentía que la magia de la leyenda cobraba vida nuevamente. Los ojos de los oyentes brillaban con asombro, y en sus rostros podía ver la chispa de la curiosidad renacer. La historia del hombre de las nieves no solo se mantenía viva, se estaba transformando, adaptándose a las nuevas generaciones que deseaban creer en lo extraordinario. Con el tiempo el pueblo comenzó a cambiar. Las personas se unieron para limpiar los bosques y proteger el hábitat del momo. Se organizaron excursiones para enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de conservar la naturaleza y las leyendas que la rodean. La presencia del momo se convirtió en un símbolo de unión, un recordatorio de que aunque el mundo avanzara, nunca debíamos perder el contacto con nuestras raíces. Mientras la historia se expandía, comprendí que el encuentro con el momo había sido solo el principio. La leyenda continuaría a vivir, alimentada por la curiosidad y el respeto de aquellos que se atrevían a explorar lo desconocido. Mi corazón se llenó de esperanza, sabiendo que, al final, cada uno de nosotros lleva consigo un poco de la magia, de las leyendas, un pequeño pedazo del misterio que hace que la vida valga la pena ser vivida. Las semanas pasaron y la influencia del momo se extendió más allá de las fronteras del pueblo. Cada relato que compartía junto al fuego parecía atraer a más curiosos, tanto de las aldeas cercanas como de ciudades más distantes. La leyenda del hombre de las nieves se convertía en un fenómeno, un hilo que unía a las personas a través de la narración. Cada vez que un nuevo visitante se unía a nosotros, traía consigo sus propias historias y experiencias, enriqueciendo la tradición oral que había comenzado a florecer. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el claro, un grupo de excursionistas se acercó al pueblo. Eran entusiastas de lo paranormal que habían viajado desde lejos, atraídos por los rumores sobre el momo. Se presentaron como investigadores de leyendas urbanas, llevando consigo cámaras y grabadoras, ansiosos por documentar cualquier evidencia de la criatura. Aunque al principio me sentí cauteloso ante su llegada, pronto comprendí que su interés podría ayudar a propagar la historia del momo aún más. Les conté sobre mi experiencia, sobre cómo las huellas en la nieve me llevaron a un lugar donde la naturaleza parecía cobrar vida. Pero a pesar de mi entusiasmo, noté que su enfoque era diferente. Buscaban pruebas tangibles y no parecían interesados en el significado más profundo de la leyenda. Para ellos el momo era un objeto de estudio, algo que debían capturar en video, en lugar de un símbolo de conexión con la tierra. Sin embargo, decidí no dejar que eso me desanimara. En lugar de intentar convencerlos de lo que significaba el momo, los invité a unirse a nosotros en nuestras historias nocturnas. Quería que experimentaran la magia que había surgido en el pueblo, que sintieran la energía colectiva que se había formado. Así, cada noche, compartíamos relatos y poco a poco,
Los investigadores comenzaron a dejar de lado su escepticismo inicial, inmersándose en la tradición que había resurgido. Una de esas noches, mientras relatábamos la historia de una joven que había encontrado consuelo en la presencia del momo durante un momento difícil de su vida, uno de los investigadores, Carlos, se mostró visiblemente conmovido. «Tal vez no se trate solo de buscar pruebas», dijo. «Quizás se trata de entender lo que estas historias representan para la gente». En ese momento, vi cómo la chispa de la curiosidad y el respeto comenzaba a brillar en sus ojos. La leyenda no era simplemente un fenómeno a estudiar, era un vínculo entre las personas y su entorno. A medida que la conexión se fortalecía, decidimos organizar una expedición al bosque, un viaje que reuniría a los aldeanos, los turistas y los investigadores. La idea era explorar el hábitat del momo, pero lo haríamos con un enfoque de respeto, reconociendo que estábamos en su territorio. La emoción creció entre todos nosotros y los preparativos comenzaron a tomar forma. Hicimos carteles, compartimos la noticia en las redes sociales y, para nuestra sorpresa, el interés creció exponencialmente. El día de la expedición, un grupo diverso de personas se reunió en la plaza del pueblo. Había niños, ancianos, jóvenes y adultos de todas partes, todos unidos por el deseo de descubrir más sobre la leyenda del momo. Con cada paso que dábamos en el bosque, la atmósfera se llenaba de un aire de expectación. Caminamos en silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza. El crujido de las hojas bajo nuestros pies, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, llegamos a un claro donde, según las historias, el momo había sido avistado. Todos nos sentamos en círculo formando un espacio sagrado. Allí, decidimos compartir nuestras propias historias sobre la conexión con la naturaleza, sobre los momentos en que habíamos sentido su presencia, aunque fuera de manera sutil. Cada relato era un tributo a la tierra que nos rodeaba y a las leyendas que llevábamos dentro. A medida que el sol comenzaba a ponerse, un sentimiento de paz nos envolvió. Era como si el propio momo estuviera escuchando, presente en nuestros corazones y en cada palabra que pronunciábamos. En ese instante, entendí que la leyenda no era solo sobre una criatura peluda que habitaba los bosques. Era sobre la magia de la comunidad, la importancia de la naturaleza y el poder de las historias que nos unen. Regresamos al pueblo con el corazón ligero, llenos de nuevas experiencias y un profundo respeto por lo desconocido. La leyenda del momo no solo había sobrevivido, había prosperado, transformándose en un símbolo de esperanza y conexión. Y mientras compartía mis reflexiones con los aldeanos, supe que mi encuentro con el momo había sido un regalo, un recordatorio de que, al final, todos somos parte de una misma historia, tejida entre a medida que los días pasaron. La leyenda del momo comenzó a resonar con más fuerza que nunca en nuestra comunidad. Las historias se compartían no solo en las noches de fogata, sino en las charlas cotidianas, en los mercados y en las plazas. Las gentes del pueblo, incluso aquellos que antes eran escépticos, se unieron en un esfuerzo por preservar y celebrar esta parte de nuestra herencia cultural. La idea de que el momo no era solo un mito, sino un símbolo de nuestra conexión con la tierra, resonaba en todos nosotros. Los investigadores, ahora más involucrados, decidieron realizar una serie de entrevistas con los ancianos del pueblo. Querían captar la esencia de las historias que habían sido transmitidas de generación en generación. Cada relato que escuchaban, cada risa y cada susurro sobre encuentros con la criatura les ayudaba a comprender que el momo era mucho más que una simple figura en la penumbra. Era un reflejo de nuestras esperanzas, miedos y sueños. Una noche, mientras nos reuníamos nuevamente alrededor de la fogata, la atmósfera se sentía mágica. Las llamas danzaban, proyectando sombras en los rostros expectantes de los presentes. Fue entonces cuando doña Clara, la más anciana del pueblo, se levantó para compartir su historia. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a narrar cómo había visto al momo cuando era niña, en un momento en el que la tristeza la había invadido tras la pérdida de su padre. Era una noche fría y, mientras lloraba, sentí que algo me observaba, dijo.
Cuando levanté la vista, ahí estaba con sus grandes ojos brillantes. No sentí miedo, solo una profunda paz. En ese instante, supe que no estaba sola. Las palabras de doña Clara calaron hondo en todos nosotros. Su experiencia no solo validó las historias de otros, sino que también iluminó el significado del momo en nuestras vidas. No era solo una criatura, sino un guardián de nuestras emociones y un símbolo de consuelo en tiempos de desolación. A medida que la historia se deslizaba por el aire fresco de la noche, sentí que la conexión con el momo se hacía más fuerte, como si la criatura misma estuviera compartiendo su energía con nosotros. Esa misma noche, decidimos hacer algo especial. Inspirados por los relatos de doña Clara, se nos ocurrió organizar una celebración en honor al momo. La idea era reunir a toda la comunidad para compartir no solo historias, sino también música, danza y comida típica. Cada persona tendría la oportunidad de rendir homenaje a la criatura que había tocado sus vidas de alguna manera. Preparar el evento fue un esfuerzo colectivo. Todos contribuimos con algo, desde platos típicos hasta canciones que evocaban el espíritu de la naturaleza. El día de la celebración, el pueblo se transformó en un festival vibrante. Las luces brillaban en cada rincón y el aroma de los platillos tradicionales llenaba el aire. Niños corrían de un lado a otro, emocionados por las actividades que habíamos preparado. A medida que anochecía, la música comenzó a sonar y todos nos reunimos en la plaza. Las historias se contaban en cada rincón y cada relato se convertía en un hilo que tejía nuestra comunidad más unida. Mientras bailábamos bajo las estrellas, la risa y la alegría fluyeron como un río. En un momento de calma me detuve y miré a mi alrededor. Vi a los investigadores, ahora completamente integrados, riendo y disfrutando como uno más. Comprendí que nuestras historias habían hecho su trabajo. Habían derribado barreras y creado un espacio donde el escepticismo había dado paso a la fe y la conexión. Entonces alzaron la voz para rendir un homenaje al momo, agradeciendo por la magia que nos había reunido. En ese instante, el viento sopló suavemente, como si la misma criatura estuviera respondiendo a nuestra celebración. Fue un recordatorio de que, aunque el momo pudiera ser un misterio, su esencia era clara. La unión y la fuerza de una comunidad que celebra su pasado y abraza lo desconocido. Con el corazón lleno de gratitud, me di cuenta de que el momo no solo había dejado huellas en la nieve, sino que también había marcado un camino en nuestras vidas, enseñándonos que los lazos que forjamos a través de nuestras historias pueden ser más poderosos que cualquier criatura que habite en los bosques. La leyenda del momo había tomado vida de una manera que nunca imaginé, y su espíritu seguiría guiándonos en nuestro viaje hacia el futuro. A medida que pasaron los días después de la celebración, la atmósfera del pueblo continuó llena de vibraciones positivas. Las historias sobre el momo parecían resonar en cada rincón, como un eco que se negaba a desvanecerse. Las personas comenzaron a buscar más oportunidades para compartir sus experiencias, lo que resultó en un creciente sentido de comunidad que no habíamos conocido antes. Las reuniones en la plaza se convirtieron en un ritual, donde cada semana alguien nuevo se animaba a contar su historia. Fue durante una de estas reuniones que conocí a Javier, un joven que había crecido en las montañas y que, a pesar de su juventud, tenía una sabiduría que sorprendía. Se acercó a mí y, con una sonrisa tímida, me confesó que había tenido su propio encuentro con el momo. «No sé si creerás en lo que voy a contar», dijo, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien lo ridiculizara. Pero lo alenté a seguir. Una noche, mientras cazaba con mi padre, nos perdimos en el bosque. La niebla era espesa y comenzamos a preocuparnos. De repente, escuchamos un crujido entre los árboles. Justo cuando estábamos a punto de irnos, lo vi. Era enorme, con un pelaje espeso que brillaba a la luz de la luna. No tenía miedo, solo curiosidad. Se quedó mirándonos, y en ese momento sentí que todo estaba bien. No había nada que temer, relató Javier, y su voz emocionada me hizo sentir la verdad de su historia. Las palabras de Javier
resonaron con las de doña Clara y todos los demás relatos que habíamos escuchado. Era evidente que el momo no solo se manifestaba en momentos de miedo, sino también en instantes de conexión y paz. Esa noche, decidimos que era hora de llevar nuestras historias a un público más amplio. Con la ayuda de los investigadores, comenzamos a planear un evento más grande. Una noche de cuentos, donde todos, desde los ancianos hasta los más jóvenes, pudieran compartir sus relatos sobre el momo. La organización del evento fue un desafío, pero todos en el pueblo estaban entusiasmados. Nos reunimos para preparar un escenario al aire libre, adornado con luces y decoraciones que evocarían la esencia del bosque. Cada persona se comprometió a traer algo especial, un plato típico, una canción, un poema. Se respiraba un aire de anticipación que hacía que el corazón se acelerara. Finalmente, llegó el día del evento. La plaza estaba llena de gente. Risas y murmullos llenaban el aire. Comenzamos la noche con una oración tradicional, agradeciendo a la tierra y a las fuerzas que nos unían. A medida que cada persona se levantaba para compartir su historia, sentía como el momo cobraba vida en cada relato, como un hilo que tejía nuestras experiencias en un tapiz vibrante de emociones. Hubo momentos de risa y momentos de llanto, historias de miedo y relatos de consuelo. La conexión que sentíamos entre nosotros era palpable. Cuando llegó mi turno, me levanté con el corazón latiendo con fuerza. Comencé a hablar sobre la celebración que habíamos tenido, sobre la magia del momo, que había unido a nuestra comunidad. Al finalizar, una ola de aplausos resonó y sentí que cada palabra había encontrado un eco en el alma del pueblo. La noche avanzó, y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, un silencio reverente se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando una sombra se movió entre los árboles, y un susurro recorrió la multitud. Se podía sentir la presencia del momo, como si estuviera escuchando nuestras historias, disfrutando de la celebración que habíamos creado en su honor. La experiencia fue transformadora. No solo habíamos narrado historias, sino que habíamos creado un espacio sagrado donde el pasado y el presente se entrelazaban. Al final de la noche, nos dimos cuenta de que el momo no solo era un símbolo de misterio, era una representación de nosotros mismos, de nuestras luchas, nuestras victorias y la comunidad que habíamos forjado juntos. Mientras nos dispersábamos, sabíamos que esta conexión con el momo perduraría. Las huellas que había dejado en mil momentos, la nieve no eran solo marcas en el suelo, sino señales de un camino que estábamos dispuestos a seguir juntos en la búsqueda de más historias y la celebración de la vida. La leyenda del momo continuaría creciendo, y con cada nuevo relato su espíritu viviría en nosotros, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y unidad. La mañana siguiente al evento, el pueblo despertó con una energía renovada. Las historias compartidas parecían vibrar en el aire, como si el momo hubiera dejado su huella en cada rincón. Mientras caminaba por las calles, noté sonrisas en los rostros de mis vecinos. La celebración había creado un lazo más fuerte entre nosotros. Las huellas del momo no solo eran grandes marcas en la nieve, sino también símbolos de un renacer comunitario. Decidimos que no podíamos dejar que ese momento se desvaneciera. Con la ayuda de Javier y doña Clara, comenzamos a planear una serie de encuentros mensuales donde las historias del momo y otros relatos locales pudieran seguir fluyendo. La idea era que cada encuentro tuviera un tema diferente. Una noche dedicada a historias de amor, otra a leyendas de aventuras y, por supuesto, una dedicada a los misterios del bosque. En uno de esos encuentros, una anciana del pueblo, conocida como doña Elena, se levantó y compartió un relato que había escuchado de su abuela. Habló de una noche en que el momo había aparecido para proteger a su familia de una tormenta feroz. Nosotros estábamos atrapados en nuestra cabaña, con el viento aullando y la nieve cubriéndonos. De repente, escuchamos un grito profundo y cuando miramos por la ventana, ahí estaba él erguido y majestuoso, como un guardián. La tormenta se calmó y aunque la nieve cubrió todo, nosotros estábamos a salvo, relató doña Elena con la voz temblorosa.
Sus ojos brillaban mientras hablaba, y podía sentir cómo todos en la sala se sumergían en su historia. Esa noche, el ambiente se tornó mágico. Las historias parecían fluir sin esfuerzo, como si el momo estuviera presente, inspirando a cada narrador. Las leyendas del pasado se entrelazaban con nuestras propias experiencias, creando un tejido que unía generaciones. Me di cuenta de que cada relato era un hilo que conectaba nuestras vidas y que el momo, en su esencia, representaba algo más que una criatura en el bosque. Era el espíritu de nuestra comunidad. Con el paso de los meses, el pequeño pueblo comenzó a atraer a visitantes de lugares lejanos, interesados en escuchar las historias del momo. Se organizaban caminatas guiadas por el bosque, donde los turistas podían aprender sobre las leyendas locales y, tal vez, vislumbrar alguna huella en la nieve. Esto trajo consigo un nuevo aire de vitalidad, y los comerciantes comenzaron a prosperar. Sin embargo, a pesar del interés exterior, siempre nos aseguramos de que nuestras tradiciones permanecieran intactas. Fue en una de esas caminatas que conocí a María, una investigadora que había llegado para estudiar las leyendas de las criaturas del bosque. Con su libreta en mano y una mirada curiosa, María se unió a una de nuestras reuniones. Al escuchar las historias, su fascinación se hizo evidente. Nunca había oído relatos tan profundos y conmovedores sobre el momo, dijo. En otras culturas estas criaturas son vistas como amenazas, pero aquí parece que son parte de su familia. Las palabras de María resonaron en mí. La forma en que veíamos al momo era un reflejo de nosotros mismos. No era un monstruo que temer, sino un símbolo de conexión y protección. Juntos, comenzamos a trabajar en un proyecto que combinaba nuestras historias con su investigación, creando un libro que documentaría nuestras tradiciones y las experiencias vividas. El proceso de recopilar relatos fue revelador. Cada persona tenía una perspectiva única, y a medida que escribíamos, nos dábamos cuenta de que el momo era mucho más que una leyenda. Era un espejo que reflejaba nuestras luchas, esperanzas y sueños. En cada página, las huellas grandes del momo se convertían en un camino hacia el entendimiento y la aceptación de nuestra propia humanidad. Finalmente, tras meses de trabajo, el libro fue publicado. La noche del lanzamiento fue una celebración. El pueblo se reunió en la plaza, y cada uno de nosotros se sintió parte de algo más grande. Las historias del momo no solo habían unido a nuestra comunidad, sino que ahora estaban listas para ser compartidas con el mundo. Mientras miraba a mis vecinos, comprendí que, aunque el momo seguía siendo un misterio, había algo indiscutiblemente cierto. Su legado viviría en cada relato, en cada encuentro y en el corazón de cada persona que se atreviera a contar su historia. La publicación del libro fue un hito que transformó la percepción del momo no solo en nuestro pueblo, sino en toda la región. Los medios locales comenzaron a interesarse por nuestra historia, y pronto llegamos a ser parte de un documental que exploraba las leyendas urbanas y las criaturas míticas de los Apalaches. La filmación trajo consigo un aire de emoción y un poco de nerviosismo, ya que las cámaras capturaban la esencia de nuestras tradiciones y las historias que habíamos tejido con tanto cariño. Recuerdo claramente el día de la grabación. La plaza del pueblo estaba adornada con banderines y luces, y los vecinos se habían reunido para compartir sus relatos. La productora, una mujer de cabello rizado y sonrisa contagiosa, nos animó a ser auténticos, a contar nuestras historias, como si el momo estuviera allí, escuchando. La atmósfera era electrizante, y cada narrador se esforzaba por transmitir no solo la historia, sino también el sentimiento que ésta evocaba. Mientras grabábamos, me di cuenta de que el momo había trascendido el papel de un simple personaje folclórico. Se había convertido en un símbolo de nuestra identidad, un hilo que unía el pasado y el presente. Las huellas en la nieve, que antes eran solo un misterio, ahora eran el testimonio de un legado viviente. Sentí que, a través de nuestras historias, estábamos dejando una marca en el mundo, algo que perduraría mucho después de que nosotros nos hubiéramos ido.
A medida que el documental se acercaba a su finalización, empezamos a recibir invitaciones para hablar en conferencias y festivales. Nunca imaginé que nuestras leyendas locales atraerían tanto interés. En una de esas conferencias, conocí a un grupo de investigadores que se dedicaban a estudiar la mitología de criaturas de varios rincones del mundo. Me quedé asombrado al escuchar que el momo tenía paralelismos en otras culturas, criaturas que también estaban ligadas a la naturaleza y en muchos casos representaban la protección del hogar y la comunidad. La idea de que nuestra leyenda no solo era única, sino que también formaba parte de un legado global, me llenó de orgullo. Comprendí que el momo era un puente entre culturas, un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo deseo de conexión y pertenencia. Con cada encuentro, cada relato y cada evento, el momo se fue convirtiendo en un embajador no solo de nuestra comunidad, sino también de las tradiciones orales, que en muchas partes del mundo están en peligro de desaparecer. Decidimos entonces organizar un festival anual en honor al momo, donde invitáramos a narradores de diferentes regiones para compartir sus leyendas. La idea era crear un espacio donde las historias pudieran fluir libremente y donde las personas pudieran aprender de la rica diversidad de la mitología. El primer festival fue un éxito rotundo. Gente de distintas partes del país llegó a nuestro pueblo, trayendo consigo historias y tradiciones de sus propios hogares. Las calles se llenaron de música, risas y el aroma de platos típicos. Durante esos días, sentí que la comunidad se expandía más allá de nuestras fronteras. Las historias de los demás resonaban con las nuestras, y en cada rincón del festival había un eco de la universalidad del ser humano. Recuerdo una noche en particular, cuando un narrador de otro estado compartió una leyenda sobre un ser parecido al momo, pero que vivía en los bosques de su región. A medida que contaba la historia, vi cómo los ojos de los asistentes se iluminaban, y en esa conexión entendí que nuestro momo era parte de algo más grande, un tejido de narrativas que unían a la humanidad. A través de estos encuentros, no solo aprendimos sobre la diversidad de leyendas, sino que también reafirmamos nuestra propia historia. El momo, con sus huellas en la nieve, se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad. Mientras miraba a mi alrededor, vi a amigos y nuevos conocidos compartiendo sus propias historias, y supe que habíamos cumplido algo más que preservar una leyenda. Habíamos creado un legado que continuaría creciendo, uniendo generaciones y culturas en torno a la magia de las narrativas. Así, el momo, el hombre de las nieves, no solo se convirtió en un mito que contábamos a nuestros hijos, sino en un faro que guiaba a nuestra comunidad hacia un futuro donde la tradición y la modernidad podían coexistir. Con cada historia, cada rastro en la nieve, renovábamos nuestra conexión, y en ese proceso descubríamos quiénes éramos realmente. El segundo festival anual del momo se acercaba rápidamente, y la emoción en el aire era palpable. La comunidad se preparaba para recibir visitantes de todas partes, cada uno trayendo consigo no solo historias, sino también la esencia de sus culturas. Habíamos aprendido tanto el año pasado, y este año queríamos que el festival fuera aún más inclusivo, con actividades que conectaran a la gente de maneras más íntimas. Establecimos talleres de narración, donde los asistentes podían aprender a contar sus propias historias. Buscamos a narradores experimentados que guiaran a los participantes en la construcción de relatos, mostrando cómo un simple avistamiento de una criatura peluda podía transformarse en un cuento lleno de significado. A medida que los días pasaban, la plaza del pueblo se convertía en un hervidero de creatividad y colaboración. Una tarde, mientras organizábamos los últimos detalles, conocí a un anciano llamado Don Javier. Su rostro estaba surcado por las arrugas de una vida llena de historias, y su voz era suave, como el susurro del viento en las montañas. Se acercó a mí y me contó que había vivido toda su vida en los Apalaches y que desde niño había escuchado relatos del momo. «Es un espíritu guardián», dijo, «una sombra que camina entre nosotros, protegiéndonos de lo desconocido». Sus palabras resonaron en mí,
y comprendí que el momo no era solo un ser que habitaba en los bosques, sino una representación de nuestra lucha por entender el mundo que nos rodea. El día del festival llegó, y la plaza estaba más vibrante que nunca. Las banderas ondeaban en el viento, y el aroma de los platillos típicos llenaba el aire. Gente de diferentes regiones se mezclaba compartiendo risas y abrazos, en un ambiente que reflejaba la calidez de la comunidad. Cada rincón del festival estaba adornado con arte inspirado en el momo, y los niños corrían con máscaras que representaban la criatura, riendo a medida que jugaban. Durante el evento, los narradores comenzaron a compartir sus historias. Una mujer de una región lejana habló de un momo que cuidaba de los animales del bosque, mientras que un hombre del norte contaba sobre avistamientos en las noches de luna llena. Cada relato era como un hilo que se entrelazaba en un vasto tapiz de mitología, y mientras escuchábamos, sentí cómo el momo se transformaba en un símbolo de esperanza y conexión. Al caer la noche, la plaza se iluminó con luces brillantes, creando un ambiente mágico. En ese momento, decidí compartir mi propia historia sobre el momo. Con el corazón palpitante, hablé sobre la primera vez que escuché los rumores de sus huellas en la nieve. Describí la sensación de misterio y temor que me invadió, pero también la curiosidad que me llevó a buscar su verdad. Al finalizar, noté que muchos en la audiencia asintieron, compartiendo mis sentimientos. La noche culminó con un fogón en el centro de la plaza. Todos nos reunimos alrededor, y como parte de la tradición, comenzamos a contar historias en voz alta. Las llamas danzaban al ritmo de nuestras palabras, y cada narrador se unió al ciclo de relatos que pasaban de generación en generación. En ese momento, comprendí que el momo, al igual que nosotros, vivía a través de las historias que contábamos. El festival terminó, pero el impacto que dejó en nuestros corazones perduró. La leyenda del momo se había expandido más allá de nuestras fronteras, uniendo a personas de diferentes culturas en un propósito común: celebrar la riqueza de nuestras historias. A medida que la gente comenzaba a irse, noté que muchos llevaban consigo no solo recuerdos del festival, sino también una nueva conexión con sus propias raíces y con las de los demás. El momo había logrado lo que nunca imaginamos: crear un espacio donde la diversidad se celebraba, donde cada historia, cada huella en la nieve, se convertía en parte de un legado compartido. Con el tiempo, nuestra comunidad se transformó en un refugio para aquellos que buscaban las raíces de sus propias leyendas, y el Festival del Momo se consolidó como un evento esperado cada año. Así, el hombre de las nieves, con su presencia misteriosa y sus huellas profundas, continuó guiando nuestra comunidad hacia un futuro donde las historias nunca se perderían, sino que florecerían, resonando en los corazones de todos los que se atrevían a contar. Con el paso del tiempo, la leyenda del momo se afianzó en el corazón de nuestra comunidad, convirtiéndose en un símbolo de unidad y pertenencia. Cada año, el festival no solo celebraba al hombre de las nieves, sino que se transformó en un espacio donde se compartían tradiciones, recetas y cuentos que conectaban a las generaciones pasadas con las presentes. Las familias comenzaban a prepararse con meses de antelación, creando vestimentas, decoraciones y, por supuesto, historias que honraban la esencia del momo. Un año, decidí que era el momento de involucrar a los más jóvenes de nuestra comunidad en la tradición de contar historias. Así establecí un concurso de relatos entre los niños y adolescentes del pueblo. La idea era darles la oportunidad de explorar su creatividad, al mismo tiempo que los animaba a descubrir sus propias versiones de la leyenda. Las inscripciones llenaron rápidamente cada rincón del centro comunitario. Los jóvenes, con sus ojos brillantes y llenos de emoción, comenzaron a escribir y a soñar, dejando volar su imaginación sobre el momo y sus huellas en la nieve. El día del concurso llegó y la plaza se llenó de risas y nerviosismo. Cada participante se preparaba para subir al escenario, mientras sus familiares y amigos los animaban desde el público. La primera niña que se presentó era Valeria, una pequeña de apenas 10 años que, con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a contar su historia.
Hablaba de un momo que no solo observaba, sino que también ayudaba a los viajeros perdidos en las montañas, guiándolos hacia un refugio seguro. A medida que contaba su relato, las miradas del público se iluminaron, y el eco de sus palabras resonó en cada rincón de la plaza. Tras Valeria, varios jóvenes compartieron sus historias, cada una más creativa que la anterior. Algunos hablaban de encuentros mágicos, otros de aventuras emocionantes, y todos, sin excepción, reflejaban una profunda conexión con la leyenda del momo. Al final de la tarde, un grupo de ancianos se acercó a mí, sonriendo con nostalgia. Es hermoso ver cómo la nueva generación se apropia de nuestras historias, me dijo don Javier, quien había sido un pilar en la preservación de la leyenda. El momo vive en ellos, y eso es lo que realmente importa. El festival fue un éxito rotundo, y los relatos de los jóvenes se convirtieron en parte de la tradición. Así, fue surgiendo un ciclo de narración que fortalecía nuestras raíces y enriquecía nuestra identidad cultural. Con cada nueva historia, el momo asumía diferentes formas y significados, adaptándose a las vivencias de cada narrador. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, capaz de atravesar generaciones y unir corazones. A medida que la leyenda del momo se expandía, también comenzamos a recibir visitantes de lugares lejanos que venían atraídos por la magia de nuestras historias. Personas de diferentes culturas llegaban a nuestro pueblo, ansiosas por escuchar los relatos del Hombre de las Nieves y participar en el festival. Cada año, la plaza se llenaba con un mosaico de rostros, cada uno aportando su propia historia, sus propias creencias y sus propios mitos. La diversidad enriquecía la narrativa, convirtiendo nuestra celebración en un crisol de tradiciones. Un día, un grupo de investigadores llegó al pueblo, intrigados por la leyenda del momo. Se acercaron a mí con preguntas sobre los avistamientos, las huellas en la nieve y la historia de Felipe Sánchez, el hombre que había avistado al momo por primera vez. Compartí con ellos las historias que había escuchado a lo largo de los años, las que se habían contado junto al fuego, en las noches frías. Los investigadores tomaron notas, grabaron relatos y se comprometieron a ayudar a preservar nuestra cultura, asegurando que la leyenda del momo no se perdería en el tiempo. El festival se convirtió en un evento no solo local, sino reconocido a nivel nacional. Los medios de comunicación comenzaron a cubrirlo, y la leyenda del Hombre de las Nieves se hizo eco en todo el país. La plaza, antes un simple espacio de encuentro, se transformó en un centro de culturalidad donde la magia de las historias era palpable. En el corazón de todo esto, seguía resonando la voz de don Javier, quien siempre recordaba a todos que, aunque el momo podía ser visto como un misterio, su verdadera esencia era la conexión entre las personas. Las huellas que dejamos en la nieve no son solo de una criatura peluda, decía. Son las huellas de nuestras historias, de nuestras vivencias compartidas. Así, la leyenda del momo siguió creciendo, no solo como un mito, sino como una celebración de la vida y de la comunidad. Y en cada huella que aparecía en la nieve, sentíamos que el Hombre de las Nieves estaba más vivo que nunca. Cada invierno, el manto blanco que cubría las montañas se convertía en un lienzo donde se trazaban las historias de todos nosotros. Recordé las palabras de don Javier mientras observaba a los niños correr por la plaza, sus risas resonando en el aire helado. Ellos eran los nuevos portadores de la leyenda, y su conexión con el momo era pura e inquebrantable. El festival de ese año prometía ser especial. Con la llegada de los investigadores, habíamos decidido incluir un panel donde se discutirían las leyendas y los avistamientos de criaturas similares en otras culturas. Así, el momo no solo se presentaría como un mito local, sino como parte de un fenómeno global que unía a los pueblos en una misma narración. La idea de que en rincones lejanos del mundo existían historias similares, criaturas peludas que se escondían en las sombras, hacía que nuestra leyenda pareciera aún más mágica. A medida que los días se acercaban al festival, la emoción era palpable. Las familias se preparaban, decoraban la plaza con luces y banderines, y los niños ensayaban sus historias.
La comunidad se unía como nunca antes, cada uno aportando su granito de arena para que el festival fuera un éxito rotundo. Las huellas del momo aparecían casi mágicamente en la nieve, como si la criatura se asegurara de que su presencia se sintiera en cada rincón. Llegó el día del festival, y la plaza estaba repleta de gente, tanto local como visitantes. Los aromas de la comida típica llenaban el aire, y los sonidos de música tradicional creaban una atmósfera de celebración. El escenario se iluminó y los relatos comenzaron a fluir. Cada narrador traía consigo un pedazo de su corazón, compartiendo versiones únicas del momo, historias de esperanza, valentía y comunidad. Entre los relatos, uno de los más destacados fue el de una joven llamada Clara, quien habló sobre un invierno en que su familia quedó atrapada en una tormenta. Con voz firme, narró cómo, de repente, aparecieron unas huellas enormes que se adentraban en el bosque. Siguiendo esas huellas, su familia encontró refugio en una cueva donde un misterioso ser parecía cuidarlos. Clara concluyó su historia diciendo que, aunque nunca vio al momo, sentía que había estado con ellos, guiándolos y protegiéndolos. El silencio que siguió a su relato fue abrumador. Todos sentíamos que la leyenda había cobrado vida en sus palabras. A medida que el festival avanzaba, los investigadores compartieron sus hallazgos sobre fenómenos similares en otras culturas, y la plaza se llenó de diálogos entre las tradiciones. Las historias de los Andes, de los Pirineos y de los bosques de Escandinavia resonaban con las nuestras, creando un tejido de relatos que cruzaba fronteras. El momo se convirtió en un símbolo de la diversidad cultural, de cómo los mitos pueden unir a las personas a pesar de las distancias. Al caer la noche, el festival culminó con una ceremonia en la que encendimos una hoguera en el centro de la plaza. La luz danzante reflejaba en los rostros alegres de todos los presentes, y en ese momento sentí que la leyenda del momo había encontrado su lugar en el corazón de cada persona. Las historias compartidas no solo habían fortalecido nuestra identidad, sino que también habían creado un lazo invisible entre todos nosotros. Mientras miraba las llamas, recordé las palabras de don Javier una vez más. Las huellas que dejamos en la nieve son las huellas de nuestras historias. En ese instante, comprendí que el momo no solo era un mito, sino un reflejo de nuestras vivencias, de nuestras luchas y de nuestra esperanza. Cada huella, cada relato, era un recordatorio de que, aunque la vida a veces nos lleve por caminos difíciles, siempre hay una luz que nos guía, una historia que contar. Así el Festival del Momo se convirtió en un legado, un momento de unión que trascendía generaciones. Con el correr de los años, las leyendas seguirían evolucionando, adaptándose a nuevos tiempos y nuevas realidades, pero la esencia del momo siempre permanecería en nosotros, un símbolo de comunidad, de amor y de la magia que reside en cada historia compartida. Y así, las huellas del hombre de las nieves seguirían apareciendo en la nieve, recordándonos que en cada rincón del mundo hay un poco de momo en todos nosotros.